A veces, la vida se manifiesta en nosotros a través de un peso que no tiene rostro, una especie de sombra sutil que se sienta al borde de nuestra cama en las noches más silenciosas. Caminas por el mundo, respiras, construyes tus días con el mejor de los empeños, y sin embargo, de manera inexplicable, hay instantes donde te invade una tristeza que no te pertenece, un miedo repentino que no se condensa en ninguna experiencia de tu propia infancia, o un vacío profundo que ninguna presencia humana parece capaz de llenar. Es como habitar una casa hermosa pero percibir, en el fondo del pasillo, el eco persistente de una habitación que permanece completamente vacía. Nos hemos acostumbrado a buscar las causas de nuestros naufragios emocionales únicamente en el territorio de nuestra biografía personal, hurgando en los recuerdos de los primeros años, en las caídas de la adolescencia o en las heridas de los desamores recientes. Pero, ¿y si estuviéramos mirando en el lugar equivocado? ¿Y si el origen de ese dolor no fuera tuyo, sino el vestigio de un incendio que ocurrió muchísimo antes de que tú nacieras? La ciencia más vanguardista, a través de la epigenética, ha comenzado a rozar con sus dedos racionales lo que los místicos intuyeron durante milenios: que el sufrimiento deja una huella material que viaja en el tiempo. Hoy sabemos que las experiencias traumáticas de nuestros antepasados alteran la forma en que sus genes se expresan, transmitiendo una alerta química a las generaciones venideras. No cambian las letras de nuestro mapa biológico, pero sí la música con la que se interpreta. Así, un miedo irracional al abandono o una ansiedad constante ante la escasez pueden ser en realidad el relevo de un dolor ancestral que se quedó congelado en la memoria de la sangre. Es una herencia invisible, un hilo invisible que nos conecta directamente con los ojos de quienes nos precedieron. Desde una perspectiva espiritual más amplia, este eco no es una condena, sino un llamado sagrado a la conciencia. Imagina por un instante que el alma familiar funciona como un inmenso río invisible, o un campo unificado de memoria, aquello que investigadores de la psique han intuido como un tejido de resonancia colectiva. Cuando en ese río alguien sufre una exclusión, cuando un duelo se traga en silencio, cuando una injusticia se sepulta bajo el manto de la vergüenza o el secreto, el flujo del amor y de la vida se interrumpe, creando un nudo en la corriente. El agua, que busca siempre su camino hacia el mar, genera un torbellino. Ese torbellino eres tú, sintiendo la angustia en el pecho un martes por la tarde sin motivo aparente. El sistema familiar no olvida. Lo que una generación calla por dolor, la siguiente lo grita a través del síntoma, de la repetición o de la melancolía. Sigue siendo un misterio insondable el por qué la vida elige a un miembro específico de la familia para llevar el peso más denso de ese eco. ¿Por qué de entre varios hermanos uno camina libre y otro sostiene la lámpara en la oscuridad del sótano familiar? Pero lo que sí es una certeza latente es la pregunta semilla que hoy dejamos flotando en el aire, como el humo que se eleva suavemente hacia las estrellas. ¿Y si tus miedos más profundos no hubieran comenzado en ti? ¿Y si esa sombra que a veces te habita, esa sutil cadena que frena tus pasos hacia la plenitud, fuera el susurro desatendido de alguien que se marchó de este mundo con el corazón roto
y con una lágrima atrapada en la garganta, esperando que alguien finalmente se atreviera a mirarle con compasión? Asomarse a ese eco no es buscar culpables en el pasado, es empezar a comprender que somos la continuación de una historia inmensa y que el primer paso para sanar el presente es escuchar con el corazón abierto el sonido de esa habitación vacía que aguarda ser redimida por tu propia luz. Hoy, en Reflejos del Alma, iniciamos juntos este viaje sagrado hacia la sanación de nuestro linaje y de los lazos transgeneracionales, con este que os habla, Eloy López. Cuando contemplamos un árbol en mitad del bosque, nuestra mirada tiende a detenerse de manera natural en lo que resulta evidente a los ojos: la robustez de su tronco, el vaivén caprichoso de sus ramas ante el viento o el color encendido de sus hojas expuestas a la luz del sol. Raras veces nos detenemos a meditar en el inmenso laberinto oculto que se despliega bajo la superficie de la tierra, en esa red intrincada de raíces nudosas y sedientas que se extienden en la oscuridad profunda buscando el sustento, sosteniendo en absoluto silencio el peso de todo lo que se eleva hacia el cielo. De la misma manera exacta ocurre con nuestra existencia y con el sistema al que pertenecemos. Nos percibimos como individuos aislados, islas flotantes que toman decisiones en base a su libre albedrío, sin darnos cuenta de que cada uno de nuestros pasos, de nuestras elecciones amorosas, de nuestros bloqueos o de nuestros miedos más viscerales, está siendo guiado sutilmente por una savia invisible que recorre las arterias de nuestra historia familiar. Formamos parte de un tejido vivo, un tapiz generacional donde cada hilo está anudado al anterior. Si tiras de un cabo en el presente, inevitablemente harás vibrar una fibra que se tejió 3 generaciones atrás en el más absoluto de los secretos. Dentro del ámbito de la terapia sistémica y la psicogenealogía, existen principios fundamentales que rigen el equilibrio de este entramado humano. Uno de los axiomas más testados, desarrollado formalmente en el siglo XX por terapeutas como Ivan Boismort-Mehnignach, es la existencia de las llamadas lealtades invisibles. Este concepto describe un tejido de obligaciones, deudas y compromisos afectivos inconscientes que contraemos con nuestro clan familiar por el mero hecho de pertenecer a él. El sistema familiar opera bajo una ley invisible pero implacable: la necesidad absoluta de cohesión y de justicia interna. Cuando en una generación anterior se produce un desequilibrio grave, una injusticia flagrante, un miembro que es repudiado o borrado de la historia oficial, o una muerte prematura cuyo duelo jamás se llegó a llorar ni a procesar, el inconsciente familiar archiva esa herida abierta como una deuda pendiente de saldar. Dado que el clan no soporta los vacíos ni las exclusiones, el sistema busca su propia homeostasis, utilizando a los miembros más vulnerables de las descendencias posteriores para traer de vuelta lo que fue olvidado. Es aquí donde la herencia sutil adquiere una dimensión casi mística y profundamente conmovedora, transformándose en lo que podríamos llamar un contrato de amor ciego o una resonancia de compensación del sistema.
Imagina que la conciencia de tu familia posee una memoria unificada, un registro etéreo que exige que todo lo que quedó a medias sea completado. Si tu abuela, por ejemplo, se vio obligada a sepultar sus talentos artísticos y su libertad bajo el mandato del sometimiento y el silencio, es factible que tú, 2 generaciones después, experimentes una parálisis creativa inexplicable o un pánico paralizante a brillar y a ser escuchada. No es un sabotaje de tu mente consciente, es tu alma arrodillándose ante la memoria de aquella mujer, diciéndole en el lenguaje secreto del inconsciente: yo tampoco me permitiré brillar, abuela, para así seguir siendo igual que tú y mantener mi lugar en tu corazón. Sostenemos los dolores no resueltos, adoptamos las culpas ajenas y cargamos con los lutos congelados en la sangre, porque para el niño herido que habita en nosotros, sufrir el mismo destino que los ancestros es la forma más primitiva y sagrada de demostrarles fidelidad y asegurar nuestra sagrada pertenencia al nido. En la cartografía de la psique humana sigue existiendo un enigma que ninguna corriente terapéutica ni científica ha logrado descifrar por completo: el mecanismo exacto mediante el cual se realiza la adjudicación de estas cargas invisibles. Desconocemos los motivos precisos por los cuales un trauma específico elige depositarse en los hombros de un hijo concreto, convirtiéndolo en el portador del síntoma, mientras que sus hermanos parecen transitar la vida sin registrar el menor eco de esa misma fractura ancestral. No hay fórmulas matemáticas que predigan quién será el guardián de los secretos del árbol. Lo que sí sabemos y lo que pretendemos desvelar en este rincón donde nos encontramos es que la lealtad inconsciente es una cuerda tensa que nos ata al pasado, pero que contiene también la semilla de la liberación. Al mirar los hilos que componen nuestro árbol, no lo hacemos para señalar con el dedo las raíces que nos dieron una savia amarga, sino para comprender que el dolor que viaja por la sangre no busca castigarnos, sino que busca, a través de nuestra mirada consciente, ser finalmente visto, arropado, comprendido y liberado para siempre. A veces nos empeñamos en entender nuestra historia únicamente con la cabeza, buscando fechas, nombres o motivos lógicos que expliquen por qué nos sentimos como nos sentimos. Pero la realidad es que el alma no habla el lenguaje de la razón, sino el de las sensaciones. Piensa en ese nudo que se te instala en el estómago antes de tomar una decisión importante, o en esa tensión que siempre se te acumula en los hombros cuando sientes que la vida te presiona demasiado. Muchas veces esos síntomas no son simples casualidades de nuestra salud, sino que actúan como un mapa vivo donde nuestros ancestros han dejado su mensaje guardado. Es como si el cuerpo tuviera una memoria propia, una especie de archivo secreto que almacena lo que no pudimos decir o lo que no pudimos soltar en su momento. Cuando un ancestro vivió un miedo que no pudo enfrentar, o un dolor que tuvo que tragarse en silencio para sobrevivir, esa energía no desaparece en el aire. De alguna manera, se deposita en nuestra biología esperando a que alguien algún día sea capaz de sentirla para poder liberarla. Por eso,
Cuando te sientas raro o cuando un dolor físico aparezca sin una causa médica clara, no te apresures a descartarlo como un simple malestar, sino intenta habitarlo un momento. Pregúntale a ese dolor qué necesita, qué historia está intentando contarle y a quién de tu familia te está recordando. Al final, nuestro cuerpo es la estancia donde la herencia invisible se hace presente y aprender a escuchar sus susurros es el puente más honesto que existe para empezar a sanar lo que, de otra forma, seguiría dando vueltas en la oscuridad. La herencia invisible rara vez se presenta disfrazada de misterio. Lo más habitual es que se vista de normalidad. Una normalidad tan cotidiana que acabamos aceptándola sin cuestionarla. No aparece una voz anunciando que estamos repitiendo una historia antigua. No encontramos una señal luminosa indicándonos que estamos cargando una mochila que pertenece a otros. Lo que encontramos es una vida aparentemente corriente donde ciertas situaciones parecen repetirse una y otra vez. Piensa en esa persona que siempre termina convirtiéndose en el sostén emocional de todo el mundo. Allí donde va, acaba escuchando problemas, resolviendo conflictos, ocupándose de necesidades ajenas y dejando las propias para más adelante. Al principio parece generosidad, después parece responsabilidad. Con el tiempo se convierte en agotamiento. Lo curioso es que cuando intenta poner límites aparece una culpa inmensa, como si estuviera abandonando una misión sagrada. Y muchas veces, al mirar la historia familiar, descubre madres, abuelas o bisabuelas que hicieron exactamente lo mismo. Mujeres que aprendieron a sobrevivir cuidando a todos menos a sí mismas. O piensa en quien vive atrapado en la necesidad constante de demostrar su valor. Trabaja más que nadie, se exige más que nadie y aún así siente que nunca es suficiente. Cada logro dura apenas unos minutos antes de que aparezca una nueva meta que alcanzar. Nunca descansa del todo porque en el fondo sigue intentando ganarse un reconocimiento que parece escapar siempre unos pasos por delante. A menudo, detrás de esa carrera interminable encontramos generaciones enteras que aprendieron que el amor se obtenía a través del sacrificio y del esfuerzo constante. También está quien se acerca al éxito y, justo cuando parece tenerlo al alcance de la mano, algo ocurre. Una mala decisión, un miedo repentino, una oportunidad que se deja escapar o una serie de acontecimientos que terminan devolviéndolo al punto de partida. Desde fuera parece mala suerte. Desde dentro parece una lucha agotadora porque una parte de esa persona desea avanzar mientras otra parece tirar del freno con todas sus fuerzas. Y luego encontramos las historias de amor. Personas que cambian de pareja varias veces a lo largo de su vida y sin embargo terminan viviendo siempre el mismo conflicto. Cambian los nombres, las circunstancias, incluso la apariencia de la relación, pero el dolor resulta familiar, como si una parte profunda de ellas estuviera intentando resolver una historia que comenzó mucho antes de que apareciera la primera de esas parejas.
Hay quien siente miedo constante a quedarse sin dinero, aunque jamás haya pasado hambre. Hay quien experimenta una angustia enorme ante cualquier abandono, aunque nunca haya sido abandonado realmente. Hay quien carga con responsabilidades que nadie le ha pedido y quien siente una necesidad permanente de salvar a los demás, aunque eso suponga olvidarse de sí mismo. Cada una de estas situaciones pueden tener explicaciones diferentes y no todas nacen necesariamente en el árbol familiar, pero cuando se observan con atención suelen revelar algo interesante. Muchas veces, el sufrimiento más persistente no se encuentra en el acontecimiento actual, sino en la intensidad desproporcionada con la que lo vivimos. Es como si la vida estuviera tocando una vieja campana escondida en algún lugar del pasado. Y quizá por eso merece la pena mirar nuestras repeticiones con curiosidad en lugar de hacerlo con juicio. Porque la repetición suele ser el lenguaje favorito de aquello que todavía no ha sido comprendido. Lo que la conciencia no escucha a la primera, vuelve a llamar a la puerta. Lo que no entendemos en una relación aparece en la siguiente. Lo que evitamos durante años suele regresar con un rostro diferente. La vida es paciente y el alma también. Por eso, cuando observamos ciertos patrones repetirse una y otra vez, tal vez la pregunta no sea ¿qué estoy haciendo mal? Quizá la pregunta sea otra, mucho más profunda y reveladora. ¿Qué está intentando mostrarme esta historia que vuelve constantemente a mi vida? Porque a veces creemos que estamos luchando contra el presente cuando, en realidad, estamos dialogando con una memoria mucho más antigua. Y en el instante en que comenzamos a comprenderlo, algo cambia. Dejamos de ver nuestras dificultades únicamente como obstáculos y empezamos a contemplarlas como mensajes. Mensajes que no llegan para castigarnos, sino para invitarnos a mirar allí donde durante demasiado tiempo nadie se atrevió a mirar. Y tal vez sea precisamente ahí, en esa mirada consciente, donde comienza la verdadera liberación. Cuentan que en un antiguo reino rodeado de brumas existía un linaje de tejedores célebres por la belleza y la resistencia de sus mantos. Sin embargo, sobre aquella familia pesaba una extraña e inexplicable costumbre. Cada vez que un hijo varón alcanzaba la madurez y se disponía a cruzar el umbral de su propia casa, los ancianos le entregaban una pesada piedra gris, pulida por los años, con la estricta condición de llevarla oculta en el fondo de su mochila por el resto de sus días. Nadie recordaba ya qué ancestro había comenzado aquella tradición, ni qué deuda o pérdida remota intentaba conmemorarse con el peso de la roca. Simplemente se hacía porque siempre se había hecho, bajo la firme creencia de que arrojar la piedra equivalía a traicionar la memoria de los padres. Con el paso de las generaciones, los descendientes comenzaron a caminar encorvados, quejándose de dolores crónicos en la espalda y limitando sus viajes debido al cansancio, sin percatarse jamás de que la fatiga que marchitaba sus vidas no provenía de la dureza del camino, sino del regalo invisible que cargaban por amor y fidelidad al clan. Esta parábola nos muestra con asombrosa nitidez la anatomía real de nuestras lealtades más profundas.
Preferimos caminar heridos antes que caminar desterrados del corazón de nuestra familia. En la práctica de las constelaciones familiares y la terapia sistémica, este fenómeno se traduce en lo que se denomina repetición de destino. El sistema familiar tiende de manera automática a reproducir patrones de conducta, elecciones de pareja y dificultades financieras como un mecanismo inconsciente para mantener el equilibrio y la pertenencia. Las estadísticas clínicas revelan cómo se reiteran de forma asombrosa los fracasos económicos en una misma línea generacional, justo a la misma edad en el que el abuelo quebró, o cómo se eligen parejas con rasgos de personalidad idénticos a los de aquellos ancestros que fueron excluidos o criticados en el pasado. No se trata de una maldición del destino, sino de la manifestación de un amor ciego que opera bajo la premisa inconsciente de que sufrir igual que los que estuvieron antes es la única manera legítima de honrar su memoria y validar nuestra sutil pertenencia al nido familiar. Si elevamos la mirada hacia una comprensión espiritual, podríamos considerar que estas repeticiones cotidianas, la misteriosa recurrencia a perder el dinero, a sufrir la misma afección física en las rodillas o a experimentar el abandono afectivo, no son más que proyecciones en el escenario de la vida material de un guión oculto, escrito en el alma del árbol. Es probable que el inconsciente familiar utilice estas vivencias difíciles como un faro de alerta, una llamada de atención para que el descendiente detenga su marcha y se pregunte a quién está intentando salvar con su propio sacrificio. La trampa más sutil de la lealtad invisible es hacernos creer que al replicar el dolor de nuestros antepasados, estamos aliviando su carga, cuando en realidad la única consecuencia real es perpetuar el sufrimiento en el tiempo, sumando un eslabón amargo a una cadena que está pidiendo a gritos ser rota. Sigue perteneciendo al vasto territorio de lo desconocido el motivo exacto por el cual estas lealtades se manifiestan con mayor virulencia en ciertos ámbitos de la vida de un individuo y no en otros. ¿O por qué una persona expresa la lealtad a través de un síntoma físico en su propio cuerpo, mientras que otra la manifiesta mediante la ruina económica? La ciencia de la mente no posee una ecuación exacta para predecir la forma final que tomará la herencia invisible en la cotidianidad. Lo que sí es una certeza absoluta en este espacio que compartimos es que el viaje de la madurez espiritual comienza en el preciso instante en que nos atrevemos a mirar de frente nuestra propia piedra gris en la mochila, comprendiendo que el verdadero honor hacia las raíces no consiste en morir con ellos en la sombra, sino en utilizar la vida que nos entregaron para florecer plenamente bajo la luz del sol. Y es aquí donde aparece uno de los obstáculos más silenciosos y a la vez más poderosos. Ese miedo sordo a ser diferentes a quienes nos dieron la vida. Porque en el fondo de nuestro corazón, todos queremos ser fieles a nuestra sangre. Sentimos, aunque sea de forma borrosa, que si nos atrevemos a ser más felices que nuestros padres, o si nos permitimos vivir una vida más plena o libre que la que ellos conocieron, estamos de alguna manera traicionándoles o dándoles la espalda. Es una trampa muy sutil, una voz pequeña que nos dice que no tenemos derecho a lo que ellos no tuvieron, como si nuestra felicidad fuera un robo al dolor de los que se fueron. Pero, ¿y si te dijera que el amor verdadero no es repetir la tragedia?
Imagina que tus antepasados te están observando desde ese lugar donde ya no hay carencias ni sufrimientos. Ellos no quieren que sufras como ellos, porque el amor en su estado más puro siempre desea para el que viene después lo que uno mismo no pudo alcanzar. Cambiar el destino, elegir una pareja desde el respeto, sanar tu relación con el dinero o simplemente permitirte disfrutar de la vida, que no es romper el hilo que te une a ellos, sino todo lo contrario. Cuando te atreves a vivir con plenitud, lo que estás haciendo es convertirte en la prueba viviente de que todo lo que ellos pasaron tuvo un sentido, porque su esfuerzo y sus renuncias han servido para que tú, al fin, pudieras dar ese paso hacia la luz. Honrar el linaje no es quedarse encadenado en el suelo de su tristeza, sino elevarte lo más alto posible para que, a través de tu vida, ellos también puedan sentirse por fin liberados. Cuando la comprensión de estos hilos invisibles deja de ser un dato frío en el intelecto y desciende como una marea cálida hacia el centro del pecho, el dolor que antes nos aislaba comienza a transformarse de manera irreversible. Sanar el linaje no tiene nada que ver con erigirse en jueces severos de quienes nos precedieron, ni con sentar a nuestros padres o a nuestros abuelos en el banquillo de los acusados de nuestra historia personal. Sanar consiste fundamentalmente en descorrer el velo de la ignorancia para contemplar su dolor y su contexto con los ojos del alma. Nos resulta sencillo señalar las ausencias de un padre, la frialdad de una madre o los desatinos económicos y afectivos de un abuelo desde la comodidad de nuestro presente, olvidando que ellos también fueron niños heridos, que caminaron descalzos sobre las brasas de sus propios infiernos familiares, cargando piedras grises cuyos nombres ni siquiera alcanzaban a deletrear. Cuando logras ver que aquel hombre severo o aquella mujer distante no hacían más que replicar el único lenguaje de supervivencia que el árbol les había heredado, la rabia se disuelve para dar paso a una profunda y madura compasión. Dejas de ser la víctima desamparada de tu árbol genealógico para erigirte conscientemente en su sanador, en el alquimista que decide detener el veneno para transmutar la savia amarga en pura sabiduría activa. En el marco de la psicología transgeneracional y el análisis de los sistemas humanos, existe un consenso fundamental. La reconciliación con el origen biológico y cultural es el pilar indispensable para la maduración psíquica del individuo. Autores esenciales en el estudio del alma familiar postulan que el orden del amor exige, antes de cualquier intento de separación o individualización, el acto consciente de tomar a los padres y otorgar un lugar de absoluto respeto a cada miembro del clan, especialmente a aquellos que sufrieron el destino más difícil o que fueron borrados por la moral de su época. Los estudios clínicos demuestran que el rechazo activo hacia las figuras parentales o la proyección de juicios condenatorios sobre los ancestros no hace más que cronificar los síntomas en el descendiente, encadenándolo con mayor fuerza a repetir las mismas dinámicas de exclusión y sufrimiento que intenta evitar. La verdadera fuerza vital no proviene de amputar las raíces que consideramos imperfectas, sino de asentir a todo tal como fue,
reconociendo que el precio que ellos pagaron por la vida es el que hoy nos permite a nosotros estar aquí, respirando y buscando la libertad. Desde una perspectiva espiritual y vibratoria que roza los misterios de la conciencia colectiva, podríamos visualizar este acto de sanación como una profunda cirugía en el tejido etérico de nuestra estirpe. Cuando te atreves a mirar el suelo que te precede con un respeto sagrado, desprovisto del deseo infantil de cambiar el pasado, algo se recoloca instantáneamente en las dimensiones sutiles de tu existencia. Imagina que puedes colocarte frente a la inmensa multitud de tus ancestros, esos cientos de mujeres y hombres que sumaron sus alientos para que tu corazón lata hoy, y que, mirándolos a los ojos, eres capaz de pronunciar desde la verdad más íntima una frase integradora que devuelva el orden al sistema. Honro su historia y acepto el precio que pagaron por ella. Los miro a todos con amor y devuelvo con infinito agradecimiento las cargas, los lutos y las deudas que no me corresponden saldar. Les pido su bendición para mirar la vida hacia adelante y para hacerlo de una manera diferente. Al internalizar estas palabras, el alma familiar experimenta un suspiro de alivio. Los nudos que aprisionaban la corriente se aflojan porque los muertos ya no necesitan que tú mueras con ellos para ser recordados, sino que anhelan que vivas plenamente para que su paso por la tierra cobre un sentido luminoso. Sigue habitando en el misterio más absoluto, el misterioso canal por el cual una transformación interna y silenciosa, realizada por un solo individuo en la intimidad de su habitación, puede llegar a reverberar en la salud física o emocional de sus hijos, o incluso provocar sutiles movimientos de reconciliación en familiares que se encuentran a miles de kilómetros de distancia y que ignoran por completo este proceso. No disponemos de herramientas de medición en laboratorios que puedan trazar la velocidad o el mecanismo exacto con el que viaja el perdón a través de las generaciones vivas y pasadas. Lo que sí se yergue como una verdad inconmovible en el espacio sagrado de nuestra conciencia es que el dolor heredado deja de ser un destino ciego cuando se encuentra con la luz de una mirada despierta. El perdón transgeneracional no es un acto de condescendencia moral, sino el reconocimiento de que todos, absolutamente todos los que estuvieron antes, hicieron lo mejor que pudieron con el nivel de conciencia y las herramientas que tenían a su alcance. Al inclinarnos con reverencia ante la totalidad de nuestro árbol, no nos arrodillamos ante el sufrimiento, sino ante la majestuosa y misteriosa fuerza de la vida que viajó de cuerpo en cuerpo, sorteando guerras, hambrunas, abandonos y dolores, y solo para llegar limpia y vibrante hasta tus manos, invitándote a encender con ella tu propio e inédito sendero. Cuando un ser humano decide, tras un largo y silencioso viaje de introspección, posar la pesada roca de las lealtades invisibles que ha venido arrastrando por los caminos de su vida, no está cometiendo un acto de desprecio o de ruptura violenta con su pasado, sino que está inaugurando el verdadero espacio de la libertad y del honor hacia sus ancestros. Llegar al final de este sendero transgeneracional es comprender de forma nítida que
la rama más alta de un árbol no necesita pudrirse para demostrarle fidelidad a las raíces que la sostienen en la oscuridad de la tierra. Nos da un miedo atroz ser felices, nos asusta experimentar una abundancia plena, un amor sereno y libre de tormentas, o una salud vibrante porque en los sótanos de nuestra psique habita el eco susurrante de que al hacerlo nos estamos alejando del dolor histórico que definió a nuestra estirpe. Sentimos la culpa inconsciente del superviviente que contempla el naufragio de los suyos desde una orilla segura. Sin embargo, la madurez espiritual nos invita a revertir por completo esa mirada encogida y a comprender que el mayor homenaje que puedes rendirle a los que sufrieron antes de ti no es sumarte a su letargo en la sombra, sino utilizar la sagrada fuerza de la vida que te transmitieron para florecer con una belleza inédita, convirtiéndote por fin en el folio en blanco que el clan llevaba generaciones enteras esperando para reescribir su historia. Dentro del cuerpo teórico de la psicología sistémica y los estudios clínicos del transgeneracional, el proceso de individuación es considerado el éxito definitivo de la terapia familiar. Los terapeutas occidentales postulan que la diferenciación del self, la capacidad de un individuo de mantenerse conectado afectivamente a su sistema familiar sin ser absorbido por sus patologías, repeticiones o mandatos inconscientes, constituye el estado más elevado de salud mental. Las investigaciones demuestran que cuando un miembro del clan logra romper el automatismo de una repetición de destino, como puede ser un patrón crónico de violencia, adicciones o descalabros económicos, no solo altera de manera positiva su propia biografía presente, sino que interrumpe la transmisión hereditaria de ese trauma hacia las generaciones que vienen detrás. El acto de desatarse amorosamente de las deudas no resueltas de los padres o abuelos no fragmenta el sistema. Al contrario, introduce una nueva información de sanación que reestructura la homeostasis de toda la red humana, permitiendo que la descendencia camine con una ligereza biológica y psicológica completamente renovada. Si contemplamos este movimiento desde una perspectiva espiritual y energética más amplia, podríamos imaginar que el alma de nuestro linaje no es una entidad estática y pesada que busca encadenarnos, sino un organismo vivo y consciente que anhela desesperadamente su propia evolución y liberación a través de nosotros. Cada vez que te permites sanar, cada vez que decides no heredar la amargura, el rencor o el miedo que congeló el corazón de tus antepasados, se produce un fenómeno de resonancia sutil que reverbera con una potencia inimaginable en las dimensiones invisibles de tu historia. Visualizo por un instante esta parte del programa como un espacio de meditación profunda, un remanso donde tú, oyente, puedes cerrar los ojos, respirar el aire fresco de la noche y contemplar a toda la multitud de tus ancestros sonriendo en la penumbra. Ninguno de ellos, mirándote desde el plano de la luz desprovista de ego, desea que repitas sus tragedias. Todos ellos, desde el primero hasta el último, anhelan que seas la rama libre, la flecha dorada que vuela hacia un horizonte que ellos ni siquiera alcanzaron a soñar. Al internalizar este profundo agradecimiento por la vida recibida y devolverles simbólicamente sus destinos con una reverencia de amor,
Los nudos del pasado se disuelven como el humo entre las estrellas, dejándote las manos limpias y el alma dispuesta para caminar hacia adelante con el pecho abierto. Sigue siendo un misterio inescrutable para la ciencia de la conciencia el alcance exacto de la libertad humana y hasta qué punto somos capaces de desvincularnos por completo de la memoria arquetípica y biológica de nuestra sangre. Desconocemos si existe un límite para la transmutación del karma familiar o si siempre quedará una sutil hebra. Un átomo de memoria compartida latiendo en el fondo de nuestras células como un recordatorio eterno de nuestra pertenencia a la especie y al clan. Pero lo que sí podemos afirmar con una certeza conmovedora en este rincón de encuentro es que la herencia invisible deja de ser una prisión en el mismo instante en que se transforma en sabiduría activa a través de tu propia conciencia. Al terminar este viaje, la puerta no se cierra tras de ti, al contrario, se abre de par en par hacia un territorio inexplorado. El pasado ya fue honrado, los dolores ya fueron vistos y arropados por tu compasión, y lo que queda ante ti es el regalo más sagrado que la existencia puede otorgarte, el derecho absoluto a ser feliz, a caminar ligero de equipaje y a afirmar cada uno de tus días con el trazo bendito de tu propia, soberana y luminosa libertad. Ahora que hemos navegado juntos por este río de hilos invisibles, te propongo que no cierres este programa como si fuera un libro más, sino que te quedes un instante con el peso de lo que hemos compartido. Seguramente, al escuchar sobre esas cargas y esas lealtades que a veces nos frenan, te han venido a la mente nombres, rostros o incluso ausencias que nunca supiste cómo nombrar. Por eso, quiero invitarte a realizar un último acto, un ejercicio de honestidad contigo mismo que es, en realidad, el puente definitivo hacia tu propia paz. Te propongo que cuando este programa termine, busques un lugar donde nadie te moleste y que sobre un papel en blanco escribas una carta. No tiene que ser literaria ni perfecta, ni siquiera tienes que enseñársela a nadie nunca. Debe ser una carta dirigida a uno de tus ancestros, a ese padre, a esa abuela o aquel antepasado cuya historia sientes que, de alguna manera, aún sigue vibrando en tu propia piel. Empieza contándoles quién eres hoy. Cuéntales tus miedos y tus ganas, pero sobre todo, cuéntales que has comprendido al entender que su dolor no tiene por qué ser tu destino. No les escribas para reprocharles nada, porque la rabia solo nos mantiene encadenados al pasado. Es más, escríbeles para agradecerles la vida que te dieron a través de tanto esfuerzo. Puedes decirles: ahora entiendo que cargaste con una mochila muy pesada, y aunque te he llevado conmigo durante mucho tiempo, hoy elijo dejarla aquí para que tú puedas descansar y yo pueda, por fin, seguir mi propio camino. Verás que al poner sobre el papel todo eso que se quedó atascado en tu garganta, ocurre algo mágico. El rencor se transforma en una forma de amor que libera. Es como si al escribir esas palabras estuvieras desenredando un nudo que llevaba años apretando tu pecho. No importa si lloras,
No importa si te tiembla la mano o si no sabes muy bien qué palabras elegir. Lo único que realmente importa es que te permitas esa confesión sincera, esa charla pendiente que nunca tuviste con ellos, porque al hacerlo, dejas de ser la víctima de una historia que no escribiste y te conviertes en el autor de tu propia libertad. Tómate tu tiempo para escribir, no tengas prisa por terminar, porque este es tu momento de cerrar los círculos que aún dolían. Cuando sientas que ya no queda nada más por decir, cuando sientas que el papel ha absorbido todo ese peso que ya no es tuyo, puedes guardarla o quemarla con cuidado, dejando que el humo lleve ese mensaje hacia el lugar donde ahora descansa. Lo importante no es el destino de la carta, sino el alivio de haberte quitado ese peso de encima. Al final, sanar nuestra herencia invisible no es un milagro que cae del cielo, sino un acto cotidiano de valor, donde nos atrevemos a mirar hacia atrás, no para quedarnos allí, sino para agradecerles el viaje, bendecir sus pasos y darnos a nosotros mismos el permiso absoluto de vivir una vida propia, una vida que sea nuestra, auténtica y sobre todo profundamente nuestra. Y si hoy hemos mirado hacia adentro, también te invito a mirar hacia atrás, porque la historia no está hecha solo de fechas y nombres, también está hecha de almas que caminaron antes que tú. Te espero en Los Misterios de la Historia, aquí, en esta misma sintonía, en esta misma plataforma, porque a veces entender quiénes fuimos nos ayuda a recordar quiénes somos. Este podcast y todos los creados bajo los sellos Reflejos del Alma y Los Misterios de la Historia son propiedad intelectual de la Asociación Cultural Reflejos del Alma, ACRA. Su producción, creación y realización corresponden íntegramente a dicha asociación.